En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Cyber After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Este es el programa de ciberseguridad. Aquí hablamos de estrategias, amenazas, de posataques y también de la vida digital, ¿no?, que tiene mucho que ver con la seguridad. De hecho, desde hace ya varios meses, me atrevo a decir años, hablar del concepto de transformación digital pasa inevitablemente por hablar del concepto de ciberseguridad o de securización de esos procesos de transformación que viven las compañías. Eso es de lo que hablaremos hoy, porque si algo está transformando nuestras vidas, esto es la inteligencia artificial en muchos sentidos, ¿no?, y por supuesto también en el de la ciberseguridad. Con los expertos de Panda Security, con Hervé Lambert, hablaremos sobre, yo creo que un tema interesantísimo, que es el de la privacidad. Los datos, nuestros datos, los que nos definen, ¿no?, como personas digitales. ¿Qué ocurre con la IA cuando de repente se quiera pues alimentar de esos datos? No es el inicio de un debate nuevo, ni mucho menos, porque seguro que Pablo Sanemeterio y Mónica Valle se acuerdan de que ya desde hace muchos años el tema de la IA, pues para saber más el tema de los datos, para saber más de nosotros y así ser mucho más eficaces a la hora de ofrecernos productos o solucionarnos cosas, pues no es, como digo, ni mucho menos nuevo. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Pues efectivamente, toda la razón. Estamos hablando desde hace muchos años de que la transformación digital y la ciberseguridad tienen que ser uno, y ahora mismo la transformación digital como tal es algo que será por hecho, ¿no? Ya todas las empresas, todos los usuarios nos hemos digitalizado, y ahora entra en juego esa inteligencia artificial que está cambiando ya nuestras vidas profesionalmente, personalmente, en el ámbito de la empresa también, y el ámbito de la ciberseguridad, por supuesto, está dando un giro de 360 grados, así que sobre eso hay que hablar, desde luego. Oye, está hablando en su día a día en Vapasec Pablo Sanemeterio de la IA. ¿Cuánto del porcentaje de tus conversaciones de negocios mete la palabra IA? O igual todavía no muchas. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada, si nos está hablando Pablo, le tenemos que recordar que está silenciado. Y entonces, no sé si, Pablo, ¿estás por ahí? No nos está oyendo. Nada, pues nosotros luego le preguntaremos qué tal van sus conversaciones de ciberseguridad, si introduce o no el concepto de inteligencia artificial. Como digo, será algo que hablaremos luego con Hervé Lambert en nuestro espacio Seguro Panda, pero también vamos a comentar muchas otras noticias que han tenido lugar y que, como siempre, pues repasamos en nuestra sección, y que no hacen nada más que pues advertirnos un poco de las cosas que están pasando. Es decir, muchas veces las noticias que aquí reflejamos no son ni mucho menos novedosas, solo cambia la víctima de esos sucesos. ¿Por qué se siguen produciendo? Bueno, pues porque todavía hay que seguir pues haciendo los deberes en materia de ciberseguridad. Revisar las brechas, las vulnerabilidades, hacer una revisión permanente, porque compañías como las que vais a ver ahora mismo sigan sufriendo incidentes, es porque no hay que bajar la guardia por mucho nombre o mucho tamaño que tengan, y sobre todo, estoy seguro, por por una apuesta decidida y una cultura, yo creo que bastante arraigada, de ciberseguridad. Por eso que digo que nunca es suficiente. Lo vemos en nuestra sección de noticias. Vamos a verlas. Bueno, la primera de ellas tiene que ver pues con una compañía pues muy conocida. Estamos hablando de Telefónica, concretamente de Movistar. Y es que está investigando, si no me equivoco, Mónica, un posible hackeo en el que se han robado pues numerosísimos datos de clientes. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Lo vemos publicado en Expansión. Sí, efectivamente, es una noticia de la que se han hecho eco muchos medios de comunicación. En este caso, cuando afectan a grandes empresas, a empresas conocidas por todos, pues se hacen eco desde los medios generalistas hasta, por supuesto, los especializados, ¿no? Y en este caso, como explicas, Telefónica está investigando, que no es algo que esté confirmado, esa posible brecha de seguridad, ese posible ciberataque, en concreto en Movistar, que podría afectar a datos de millones de clientes en este caso, ¿no? Concretamente a 22 millones
de registros de clientes. Lo que se cree que ha podido pasar es que pues ha sufrido un ciberataque en el que se han visto implicados esos datos de todos estos clientes, y la empresa pues está investigándolo antes de confirmar que realmente haya sucedido. Bueno, pues a la espera de que esto se confirme o se conozcan muchos más detalles, como decimos, no hay compañía que esté a salvo por mucha securización que quieran darle. Y yo creo que siempre es bueno recordar pues que al final lo que dice Pablo, y lo que dices tú también, Mónica, que la seguridad 100% no existe, y que estos ejemplos nos enseñan que hay que estar permanentemente revisando las estrategias de seguridad, los protocolos, las posibles filtraciones, brechas, es decir, una vigilancia y una comprobación 24/7, Pablo. Totalmente, Eduardo. Buenas tardes. Buenas Al tardes, final ya te siempre los problemas técnicos, eso es lo que estas cosas de la tecnología. Pues sí, al final siempre hay que estar en guardia, y la seguridad perfecta no existe, y es importante crear estrategias en varias capas o en varias fases para que en caso de que falle una de las medidas de protección pueda haber otra que te permita detectar el problema o incluso corregirlo. Bueno, pues como decimos, nunca es suficiente una sola estrategia de ciberseguridad, y si no, que se lo digan pues también a Infojobs. Es algo además, Mónica, que publicáis en BitLife Media, y es que pues ya sabéis que esta es la plataforma de búsqueda de empleo, y que al parecer ha sufrido un ciberataque. ¿Qué se sabe, por qué se ha producido y cuáles son un poco las consecuencias de esta intromisión? Pues en este caso, el vector de entrada que se cree que ha sido utilizado por los ciberdelincuentes es un clásico de la ciberseguridad, que es la reutilización de contraseñas. Tantas veces que hemos dicho que ese binomio de usuario-contraseña lo hemos usado desde hace muchísimos años, pero siempre hay que añadirle una capa adicional de seguridad, ya sea ese segundo factor de autenticación o un elemento biométrico, otro código adicional, porque por sí misma la contraseña nada es 100% seguro, pero en este caso todavía menos, ¿no? Y en este caso, al parecer, los atacantes lo que hicieron fue comprobar listas de combinaciones inmensas de usuarios y contraseñas que se han obtenido de anteriores brechas de seguridad que no han ocurrido en Infojobs, sino en otras plataformas ajenas a Infojobs. Y este método, que se ha denominado, que se conoce como credential stuffing, pues consiste en probar automáticamente estas combinaciones en múltiples servicios hasta encontrar esas coincidencias. Y por eso es tan importante, como decimos siempre, no reutilizar ese usuario y contraseña, sobre todo las contraseñas en diferentes servicios, porque puede ocurrir algo como esto. Sin duda alguna, Pablo, yo creo que muy interesante, ¿no? Este episodio que comenta Mónica, ¿no? Por un poco esas contraseñas olvidadas, no utilizadas, es decir, en lo que está perdido y vagando por la red y que muchas veces ya no estamos valorando, y que sin embargo, pues aquí sale a relucir, ¿no? Yo creo que es muy interesante el episodio ¿no? No se suelen ver de estos, o sí se suelen ver. No se suelen ver mucho, la verdad es que Mónica lo ha explicado genial, como siempre, súper didáctico, y al final lo importante que es pues esos cambios de contraseñas, no repetir contraseñas que has usado en un sitio en otros sitios, todo este tipo de cosas que hablamos. Y fíjate no es que sea común, pero no sé si te acuerdas del caso de Colonial Pipeline de hace 2 o 3 añitos, en los cuales se quedaron los aeropuertos, pues los oleoductos de la costa este de Estados Unidos se quedaron bloqueados por un ataque de ransomware. Se quedó bloqueado el aeropuerto de Miami y aeropuertos un poco más para arriba porque dejaron de funcionar los oleoductos que mueven el queroseno y la gasolina y todas estas cosas, porque les entraron con un usuario y una contraseña antigua que nadie había revocado y que estaba todavía por ahí funcionando y activa. Entonces es lo importante, no solo de revocar las contraseñas cuando se lleva mucho tiempo sin utilizar, cambiar contraseñas periódicamente, y los segundos factores de autenticación, estos que siempre insistimos tanto y que son tan importantes para que, aunque hayan conseguido tu usuario y tu contraseña, no les funcione y no les dé acceso si no tienen ese segundo factor de autenticación en el móvil o el codiguito que te llega al correo, etcétera, etcétera. Oye, según esta información, entonces, el mundo digital está repleto de usuarios y contraseñas antiguos, fantasmas que andan coleando y que no han sido revocados, y que yo creo que las empresas no son conscientes siquiera de que están ahí, ¿no?
Sí, va a haber unos cuantos que estén por allí sin que nadie se haya acordado de ellos. Por eso es tan importante no solo controlar cuánto tiempo hace que no se cambia la contraseña y tener una política de rotación de contraseñas, que es como se dice técnicamente el ir cambiando contraseñas cada 90 días, como controlar cuánto tiempo hace que un usuario no se conecta. Imagínate que en una empresa o en una plataforma como la que ha sufrido la brecha, pasan más de 180 días sin que utilices el usuario, pues te lleva un correo y te avisa, oye, si no vuelves a conectarte vamos a borrar tu cuenta. Eso lo he visto que pasa en otras plataformas también tecnológicas, y no es raro que después de un año sin entrar a la plataforma te avisen y te digan, oye, si no entras te vamos a quitar la cuenta, porque al final eso es un pequeño peligro de seguridad. Mm. Bueno, pues como decimos, interesantísimo lo que subyace a pues un episodio que obviamente pues a InfoJobs pues no le apetecía sufrir, pero yo creo que esto no hace nada más que decirnos que hay que aumentar en muchas direcciones la cultura de ciberseguridad dentro de las compañías y bueno, y la propia cultura digital, porque esto ya más de ciberseguridad es lo que decía Pablo, ¿no? Es tener un control sobre los usuarios, sobre los accesos, la renovación, es crear cultura digital, ¿no? Que inevitablemente lleva el concepto de ciberseguridad. No hay nada digital que no implique seguridad. Que yo sepa, en ese mundo de momento no hemos entrado. Y una última noticia que tiene que ver, que hacía mucho tiempo por otro lado que no salían en nuestras noticias, los dispositivos de Android. Y es que al parecer han sido infectados con pues una especie de virus, no sé cómo llamarlo, con un malware que hace que muchas redes domésticas puedan haberse visto como cómplices de la comisión de ciberdelitos. Mónica. Sí, pues en este caso los cibercriminales lo que han conseguido es convertir millones de dispositivos Android domésticos, como por ejemplo una Smart TV o un proyector, ¿no?, en parte de una botnet que se llama Badbox 2.0. Esto es, digamos, con una red de dispositivos que están a disposición, nunca mejor dicho, de estos cibercriminales, y con esa red de dispositivos pueden hacer otro tipo de ciberataques, ¿no? En este caso, pues este tipo de malware que infecta estos dispositivos, que consiguen transformarlo en esos bots que forman parte de esa red, lo que pasa es que son dispositivos que no cuentan con la suficiente seguridad, ¿no? Muchas veces decimos que la seguridad debe ir por diseño, desde la base, ¿no? Y en muchas ocasiones dispositivos de lo que hemos llamado comúnmente el Internet de las cosas, ¿no? Dispositivos conectados que son pues más o menos económicos, ¿no? No necesariamente tiene que ver con eso, pero sí con ese desarrollo inicial de seguridad, pues no cuentan a lo mejor con unos básicos para poder cambiar el usuario y contraseña, precisamente, como estábamos hablando antes, o para añadir capas adicionales de seguridad, como un doble factor, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que están conectados, esos aparatos pues pueden permitir a los atacantes realizar otras actividades, como lanzar ataques de denegación de servicios masivos, como robar cuentas o distribuir más malware, ¿no?, a otros dispositivos y hacer esa botnet cada vez más grande. Entonces es importante, pues cuando tengamos o cuando adquiramos esos dispositivos, verificar que cuentan con los mínimos de seguridad, que se pueden configurar opciones de seguridad, y luego pues siempre, si sospechamos de que un dispositivo pueda estar infectado, desconectarlo de la web, desconectarlo de la red, ¿no? Aunque es algo que realmente es complicado de saber, y esto Pablo nos lo explica seguro que mucho mejor. Pablo, estoy seguro. Venga, adelante. Perdona, al final es complicado siempre este tipo de detecciones, pues porque requiere muchas veces tener en cuenta, pues darte cuenta de que igual hay alguna opción de seguridad desactivada, tienes que estar pendiente de la monitorización del tráfico que pasa en tu casa. Entonces eso, salvo 3 o 4 frikis como yo y 2 más, pues no es normal que los usuarios de las viviendas o la gente normal en sus casas estén monitorizando todo el tráfico. Sí que sería bueno que tuvieran algún servicio que pudiera generarles alguna alerta y que les pusiera un poco en este tipo de sobreaviso, pero entiendo que a día de hoy la cultura, al menos que tenemos en ciberseguridad, es complicado. A mí me encantaría que todos lo tuvieran. Pero al final es un sistema operativo que está fuera de la política de seguridad de Google, en la cual se encargan de verificar las aplicaciones, se encargan en validar, que aunque no sea perfecta, muchas opciones de infección quita, pero al final pues han ido infectando, han ido aprovechando vulnerabilidades, fallos, etcétera, para poder comprometer los dispositivos. También no sé, Eduardo, Mónica, cuánto fue la última vez que actualizasteis la televisión, pero me imagino que igual hace algún mes,
Y en general también nuestros oyentes, pues es una pregunta que igual se deberían hacer: ¿cuánto tiempo hace no actualizan su televisión, su marco digital, etcétera, etcétera? Y por ahí es por donde se han colado, y como bien decía Mónica, pues se utiliza como plataforma para lanzar otros ataques, o incluso para alquilársela a terceros para que la utilicen para lanzar otro tipo de ataques. Por ejemplo, no es raro que en la parte de sitios web pongas una protección, o que intentes evitar que la gente utilice VPNs o utilice máquinas que estén en data centers conocidos, y si permita el tráfico de usuarios residenciales, de gente que tengamos en la DSL normal de Telefónica o de Mobile Phone o lo que sea. Ahí eso se alquila y los atacantes lo pueden utilizar para saltarse las medidas de protección. Madre mía. Pues acabas de dejar inquieta al 99% de la audiencia. No es mi intención. Con sus televisiones, entre los que me incluyo. Bueno, ahora cuando vienes a casa lo actualizas, no te preocupes. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, y sobre todo con las, digamos, nuevas tecnologías, aunque el nombre sea muy viejo, pero las nuevas tecnologías que nos rodean, pues tenemos que ir aprendiendo de ellas, no solo pues para que nos ayuden a hacer trabajos fin de grado en el caso de los universitarios, sino también entender cuál es el concepto que subyace en materia de privacidad y de datos cuando hablamos de inteligencia artificial. Ese es el objeto de nuestra conversación hoy con Hervé Lambert en nuestro espacio Seguro Panda. Venga, vamos a ella. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Y un día más nos acompaña Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Siempre nos explica las cosas muy bien, pues como Pablo. Si es que pues cuando hacen didáctica, pues todos sacamos mucho provecho, ¿no? Y hoy la didáctica la que vamos a pedir a Hervé es el mundo de la IA vinculado a la inteligencia artificial. Vamos a hacer, por supuesto, un repaso, ¿no? De lo que puede suponer, no excesivamente profundo, porque entonces si no terminamos el programa. Pero sí que hoy nos vamos a centrar en el aspecto, ¿no? Que es eso, la privacidad, cómo afecta, ¿no? Y de eso es de lo que, pues eso, nos hemos preguntado, y a su vez le vamos a preguntar a Hervé. Hervé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Un placer ¿Todo bien por aquí? Siempre. Oye, Hervé, vamos a ver, sin ánimo de que hagamos un monográfico de inteligencia artificial, como te digo, porque necesitaremos 2 o 3 programas, solo para empezar. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de ciberseguridad, hay muchos oyentes que ya están usando, estoy seguro, Copilot, están utilizando pues ChatGPT, no tenemos aquí preferencia, están utilizando Gemini, vamos a intentar decir todas las marcas comerciales, y no tenemos aquí ningún tipo de adscripción por ninguna de ellas, ¿vale? Las están utilizando porque les han dicho, y en estos programas les hemos dicho, pues que tienen que estar en la ola de la inteligencia artificial. Y la van descubriendo, pero también tienen que entender, como decíamos al principio del programa, que hoy cualquier aceptación tecnológica o digital, cualquier transformación, sí o sí lleva el apellido de seguro, ¿no? Sea la que sea, tienes que entender de la misma forma el concepto de seguridad que va aparejado, ¿no? Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, hemos hablado ya en más de una ocasión, pero nunca está de más volver a recordar cuáles son, por lo menos, Hervé, digamos, los elementos en materia de seguridad y ciberseguridad que debemos tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Así un poco los primeros. ¿En qué áreas o en qué circunstancias? Primero, sobre la inteligencia artificial, es algo que ha venido para revolucionar el mundo, y es algo que no va a parar de revolucionar este mundo. Y como bien decías, yo creo que a día de hoy la gran mayoría de la gente que invierte un poco de tiempo en Internet, y si hace parte de su trabajo en Internet, pues utiliza una inteligencia artificial. Y efectivamente, mejor no entrar en el listado de cuáles utilizar, porque evidentemente tienes un problema. El tema de la inteligencia artificial es que pues la necesitamos, porque realmente, como todas esas tecnologías súper novedosas, aporta un plus, un bien para la humanidad y un mal para la humanidad. Ese es el gran paradigma de las tecnologías. Y en Panda Security hemos observado que
que los ciberdelincuentes pues aprovechan las tecnologías nuevas, novedosas y sobre todo la inteligencia artificial pues para hacer el mal. Eso es así. Nosotros, los fabricantes de soluciones de seguridad, pues las utilizamos para hacer el bien, para reforzar y aumentar las defensas, para ser capaces de saber cuándo una voz no es la voz de nuestro CEO o no es la voz del director financiero de la empresa, necesitamos utilizar o integrar nuevas tecnologías dentro de nuestros productos. Entonces, de cara a los paradigmas de la inteligencia artificial, pues tenemos que entender lo que es, tenemos que entender cómo lo usan los ciberdelincuentes, y cuando digo tenemos que entenderlo es que lo tenemos que entender todos, porque a los hechos me remito. Los ataques y los intentos de fraudes son cada vez más eficientes, eficaces, pues porque integran en su gran medida una personalización debida al uso de la tecnología. Personalización en cuanto a tipo de ataque, en cuanto a personas a las que voy a atacar, a las que me interesan, y eso el ciberdelincuente lo hace muy bien. Y nosotros, pues evidentemente en Panda tenemos un gran reto, que es conseguir entender y saber cuáles son los contenidos creados por inteligencia artificial, por ejemplo, pues para distinguir fácilmente los reales de los que no son reales. Mónica. Eso sin duda, Hervé, es uno de los grandes desafíos, ¿no?, en torno de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Y hay muchos más. Uno de ellos que hemos hablado contigo tantas veces, ¿no?, es el de la privacidad, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con los datos que estamos dejando, que estamos regalando, ¿no?, al usar Internet, al usar redes sociales? Siempre lo hemos comentado, pero ahora con la inteligencia artificial en juego, el escenario cambia todavía más, ¿no? Y se añaden todavía más factores que debemos tener en cuenta como usuarios, y también las empresas, por supuesto, a la hora de manejar sus datos. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar esa privacidad en la red, ¿no? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en lo que ocurre con nuestros datos? ¿Vamos a estar más protegidos, más vigilados, y qué podemos hacer también? Buena pregunta. Y qué difícil de contestar. No sé si os acordáis de los principios de Internet. Y si recordáis cómo se integraba la privacidad en los principios de Internet, que creo que nosotros, pues más o menos hemos podido vivirlo. Digo yo por lo menos porque ya tengo una edad y un poco de pelo blanco. Pues los principios eran fantásticos, porque nos importaba Internet, nos importaba lo que éramos capaces de hacer con Internet. No había conciencia, había una falta de conciencia brutal de lo que era la privacidad. Y sobre los años 95, 2000, ya era el boom de Internet. Y empezaron las primeras leyes de privacidad, pero creo recordar que en el 95 la Unión Europea sacó la primera directiva de protección de datos, que básicamente establecía un marco de protección de datos personales. Pero no había nada. Y de repente en 2010 pues aparece el Big Data, las redes sociales explotan, todos invertimos muchísimo tiempo. Aparecen plataformas donde estamos todo el día, básicamente. O sea, su uso se vuelve omnipresente, están todo el día con nosotros, recolectan toda la información que quieren, nadie tiene cuidado con esto. Y pues llevamos unos pocos años donde pues se están empezando ya a regular de verdad. Las redes sociales se tuvieron que poner las pilas, y todos nos tuvimos que poner las pilas, pero la verdad es que si bien la evolución de la privacidad es muy grande, hay una ley, por ejemplo, aquí, la GDPR, que es muy importante. Pero yo creo que hoy tenemos enfrente de nosotros un dilema. La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, puede procesar grandes, pero grandísimas cantidades de datos sin que los usuarios podamos ni siquiera ser conscientes de ello. Y eso evidentemente es un gran problema, porque
el ciberdelincuente de turno es capaz de esnifar todo Internet en busca de información de una empresa, de unos perfiles de personas, y son muy capaces de conseguir información o recoger información de diferentes sitios de Internet. Y esto es un gran problema. Es un gran problema, y añadiendo que no hay tampoco una legislación clara que, que evita o que protege nuestra huella digital. Realmente la huella digital o sea, todo lo que es lo que hacemos en Internet no está protegido, y vamos a ver y estamos viendo constantemente violaciones de privacidad, bueno, pues perfiles de usuarios sin control, sin trazabilidad, que a veces están en manos de ciberdelincuentes, a veces están en manos de estados o de grupos pues que hacen el mal, el bien, o que trabajan en pro de una idea, vamos a decir, política o geopolítica. Fíjate, antes de que preguntes, Pablo, Hervé nos ha descrito cómo han pasado 30 años, ¿eh? Porque si nos situamos en el 95, 30 años donde la sociedad ha pegado un salto exponencial en cuanto al uso, ¿no?, de herramientas digitales, donde ha expuesto su privacidad y donde, sin embargo, no hemos encontrado todavía ese equilibrio en preocuparnos de nuestros datos, porque a día de hoy seguimos pasando olímpicamente de aceptar y cerrar lo de la inteligencia artificial. Todos nos hemos subido al carro dando nuestros datos para crear avatares nuestros. ¿Os acordáis que hicimos un programa casi monográfico de lo de la pupila? Y aquí hemos expuesto a nuestra familia para que nos ponga en un formato manga, ¿no? Una especie de... Entonces, es una pregunta os hago, así un poco, y la lanzo en general. Hervé, empiezo por ti. ¿Por qué tenemos esta pasividad con lo de nuestros datos? Mira que nos preocupamos de poner una valla física cuando vivimos en un chalet pareado con nuestro vecino, que además le conocemos de hace 20, y sin embargo, con lo de los datos y la privacidad en Internet y nuestros propios datos, es que somos como personas completamente distintas. ¿Por qué creéis que pasa esto, Hervé? Yo creo que hay muchas explicaciones y muchos factores. ¿Por qué me importa más proteger mi cartera y no protejo igualmente mi cuenta bancaria? Pues así, a priori, es un sinsentido, porque mi cartera, que puedo tener, igual los días que más dinero tengo, 150 euros. En mi cuenta bancaria tengo todos los ahorros de mi vida. ¿Por qué no se protege correctamente? Pues hay una parte de desconocimiento, hay una parte de poco foco, hay una parte de gente que llegamos a este mundo donde vamos a un interés muy específico, y no nos damos cuenta de los colaterales que pueden tener o que puede tener Internet. Hay una falta de concienciación, hay una falta de educación, hay una falta de explicación. Estuve hablando con chavales en postdoctorado en Burdeos hace poco. Pues Ya, la además, semana eso ya pasada. son mayorcitos, ¿eh? Y son Sí, postdoctorales, sí, ya son sí, sí, mayorcitos, sí. ¿eh? No Y son tus estábamos hijos, hablando de Hervé. huella y de identidad. Y me miraban como las vacas al tren, como, jo. Y cuando les estaba explicando y les estaba dando casos de la vida real, me decían, pues que nosotros no miramos eso. Y les decía, pero, y vuestra, no voy a dar, pero, y vuestra universidad hace algo de cara a proteger, pues, todo lo que publicáis, vuestras publicaciones, es parte de vuestro yo, es parte de vuestro cursus universitario. Pues no tenemos ni idea. No tenían ni idea. Y creo que insisto, es por desconocimiento, porque no vemos y no ponemos en la balanza pues lo importante que es la protección de nuestra privacidad, o la protección de nuestros datos, o la protección de todo lo que publicamos en Internet. Y hay una parte de desconocimiento, de falta de educación. Mm. Pablo. Yo comparto, como bien dice Hervé, no creo que sea una única causa o un único motivo el que nos lleve a estas situaciones. Es decir, en gran parte, y estoy muy de acuerdo con él, en la parte del desconocimiento. Yo creo también que hay otra parte, y es que nos da la sensación de que, como son cajas seguras y cajas cerradas, en las cuales tú pones ahí tus datos y de ahí no salen. Y sin embargo, si tú te lees las condiciones del acuerdo de uso de la aplicación, o las condiciones de uso de cualquiera de las redes sociales, te das cuenta
de que nada más lejos de la realidad, aunque tú tengas la sensación de que esos datos que tú pones ahí van a estar cerraditos en una caja guardados, están pensados para compartirlos con terceras empresas, están pensados para trabajarlos y que seas un mejor objetivo de anuncios, todo ese tipo de cosas que al final yo creo también lo busca el propio diseño de la aplicación y, pues una vez más, nuestra falta de conciencia y de conocimiento nos hace caer en este tipo de errores. Yo aquí, terminando un poco mi reflexión, lo hilo un poco también, hablábamos de redes sociales, para preguntarle a Hervé pues, por lo que ha hecho recientemente Meta, que es decir, que nos cuente un poco qué es lo que ha hecho y si nos debería preocupar, porque al final yo creo que lo que está intentando es alimentar sus modelos llama de inteligencia artificial. Está muy enlazado con lo que decías, Pablo. Es cierto que somos muy ingenuos en este sentido, somos muy naif porque pensamos que la empresa o la entidad detrás de la red social o de la tecnología pues es un ente que va a velar por nuestro interés, pero es que nada más lejos de la realidad. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Meta, Meta está utilizando datos de usuarios en sus plataformas y da igual que sea Instagram, Facebook, WhatsApp, para entrenar su inteligencia artificial. Que yo sepa, eh, cuando lo hacen, primero no nos informan. Dicen que excluyen textos, dicen que las imágenes, mensajes públicos no se utilizan. No lo creo. Creo que en cierta medida ellos, si tienen el interés de hacerlo, lo harán. Esto se está aplicando, dicen también, en áreas geográficas fuera de la Unión Europea, por ahora, pero francamente, la preocupación es extremadamente legítima y creo que es potencialmente factible que lo hagan, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y eso es un motivo de preocupación porque no controlamos lo que se está haciendo y desde Panda Security advertimos que estos movimientos pues ya han rebasado los límites del consentimiento informado. Muchas veces el usuario los usuarios no somos plenamente conscientes de cómo nuestros datos están usados o pueden alimentar modelos de inteligencia artificial u otros tipos de modelos pues de Big Data hace tiempo que permiten pues a un tercero una cierta monetización. Hace bien poco hablábamos de empresas que dentro del modelo freemium utilizaban y recopilan datos y lo vendían al mejor postor. Pues esas formas de trabajar no se deben de normalizar y sobre todo es que no hay mecanismos que nos protejan o que puedan controlar lo que está haciendo el tercero. Y ahí sí tienes toda la razón que somos muy ingenuos y damos por hecho un acto de fe. Si voy con esta tercera empresa es porque va a tratar bien mis datos y mi información personal. Y aquí apuntar una cosa más, Edu, Mónica, que como decía Hervé, estamos hablando precisamente de una empresa que nos ha caracterizado por cuidar especialmente los datos de sus clientes, pero es que además en una de las aplicaciones como el WhatsApp te suele mandar el mensaje de que tus mensajes son privados, están cifrados punto a punto, de que no los van a leer nunca ni vas a poder hacer nada con ellos. Y desde hace no mucho tiempo tenemos ahí una cajita de una inteligencia artificial que nos ayuda con nuestros mensajes. Yo no digo mucho más. Mónica. Totalmente, totalmente, Pablo. Lo dices todo. Además es que ha sido reciente, ¿no? En las últimas semanas esta imposición, digamos, ¿no? De WhatsApp, de Meta en la inteligencia artificial en todos sus productos, ¿no? También en Instagram y en el resto de sus productos ha introducido esa inteligencia artificial y al final pues tenemos que pasar por eso, ¿no? Hervé, digamos que bueno, estas aplicaciones lo van añadiendo, eso va añadiendo distintas capas que afectan a nuestros datos y a nuestra integridad digital, ¿no? Porque realmente si quieres utilizar WhatsApp, como decía Pablo, vas a tener que utilizar su inteligencia artificial y vas a tener que pasar por el aro. De hecho, cuando salió yo le pregunté a este chat de inteligencia artificial, oye, ¿cómo utilizas estos datos? ¿No? Y dice, no te preocupes, esto no va a ningún sitio, queda entre tú y yo, todo siempre muy amable, ¿no? Pero es cierto que realmente no sabemos qué es lo que está ocurriendo.
Al final, Hervé, con la inteligencia artificial que está analizando millones de datos en segundos, y muchos de esos datos son nuestros, ¿no? Tuyos y míos, de todo el mundo, ¿hasta qué punto ese mal uso, ¿no?, de nuestra información puede poner en riesgo nuestra identidad digital, ¿no? ¿Qué consecuencias reales pueden tener que nuestros datos acaben en manos equivocadas o que sean usados sin que lo sepamos o de maneras que no somos conscientes? Pues la probabilidad es muy alta. Y la probabilidad, además, de que una tecnología sea capaz de combinar datos personales o datos tuyos que provengan de diferentes fuentes, es algo que están haciendo los cibercriminales y los ciberdelincuentes. Y eso puede ser perfectamente devastador para la integridad digital o para una persona. Hay agencias que cuando una empresa quiere contratar a una persona, hacen investigaciones de a ver lo que hay. Cuando digo a ver lo que hay, es también a ver qué reacciones pueden tener potenciales candidatos o candidatos sobre problemas. Y se está hablando pues que la clonación de voz pues se está utilizando en este contexto. Vuelvo con mis estudiantes de postdoctorado, me estaban diciendo que, claro, ellos están en una tesitura que tienen que seguir formándose, tienen que hacer publicaciones, y me estaban diciendo, tenemos un gran problema porque no sabemos. Tenemos constantemente ofertas y no sabemos cuáles son las ofertas reales de las que no son reales. Y hay ofertas que son de ciberdelincuentes, lo sabemos porque hemos investigado, lo hemos descubierto, muchas veces perdiendo pues publicaciones o con la experiencia, y eso pues hace que se pierda, bueno, el perjuicio es enorme, se pierda muchísima, y en este caso son publicaciones de científicos. Pero una patente de una empresa, o si es sencillamente una pequeña empresa que está haciendo algo súper puntero y que le va muy bien, pues es muy fácil caer, es muy fácil. Y el problema es que no solo hablamos de fraudes económicos, hablamos de muchas cosas: manipulaciones ideológicas, acoso, chantaje, suplantación de identidad. Hablamos también de una afectación a los menores, que es dramática, o puede serlo, y está pasando, está empezando a pasar. Y esto ocurre muchas veces porque hay datos que circulan sin control, porque publicamos cosas que no deberíamos publicar, y porque la inteligencia artificial y las tecnologías alrededor de la inteligencia artificial son capaces de conseguir esa información personal, y son capaces de definir patrones que hacen que algo que nos parece completamente inocuo pues no lo sea tanto. Y eso es un problema para todos nosotros de aquí a un futuro muy cercano. Y cuando llegue la super máquina que todavía sea capaz de hacer de forma desatendida más cosas, pues madre mía, lo que nos espera. Yo, fíjate, acabo de decir una cosa. Yo ni mucho menos quiero ponerme como Asimov para empezar, porque para eso hay que ser mucho más listo que yo y escribir también como él. Pero los escenarios pueden ser absolutamente donde la imaginación te lleve, viendo cómo funciona y cómo está avanzando la inteligencia artificial en materia de identidad, ¿no? Privacidad e identidad, ¿no? Porque al final la privacidad es lo que configura tu identidad digital, y si cada vez va teniendo mucha más conocimiento de ti, llegará un día en que, y no anda lejos, te diga: ¿quieres que yo sea tú para determinadas cosas? Pues cosas que sí, que serán de agente, pero al final igual te acaba haciendo la renta, igual acaba siendo tú en muchos aspectos. Y yo creo que eso pues ya no solo trasciende lo que debemos conocer en cuanto al uso de los datos, sino también cuestiones de carácter ético. Yo creo, Hervé, que estamos empezando, y más vale que empecemos por lo menos a debatirlo de una manera, yo creo que por supuesto razonable y racional, pero que lo metamos en la agenda, el tema de la privacidad, de los datos y de la inteligencia artificial. Fíjate, estás hablando de un señor que
escribía en 1920, ¿no? O 1930, o sea, alucinante. Pues por desgracia, pues este señor nos está dibujando un poco lo que está llegando. Y lo que decías, y si quieres tener tres identidades distintas o tres comportamientos distintas, y si quieres Muy fuerte, sí. y si quieres ser bueno y malo, y si quieres ser 50 personas distintas, y si quieres acosar a 50 personas distintas de 50 formas distintas, pues todo esto puede pasar. Entonces, evidentemente, hay una necesidad de control de esta situación. Pues Hervé, venga, un par de recomendaciones que nunca vienen mal, que no se nos olvide, es lo que nos decían, recomendación, que alguna se nos quedará cuando nos enfrentemos a la inteligencia artificial, sobre todo a los riesgos de seguridad a través de inteligencia artificial. Venga, un par de pistas. Pues lo primero, formémonos, leamos. La educación digital es muy importante, y desde Panda Security recomendamos pues no compartir cosas que no son necesarias o que son innecesarias. Últimamente lo digo mucho, no compartáis vídeos, no compartáis audios personales que no aporten nada. Activar siempre la autenticación en varios pasos, utilizar la tecnología que permite saber si algo es bueno o algo es malo, pero utilizar también el sentido común, revisar permisos de aplicaciones, limitar acceso de datos. No digo que haya que controlar el tráfico, como ha dicho Pablo antes, pero por cierto, yo he actualizado todos mis cacharros Utele, conectados. madre mía, Así por eso he dicho yo que era un 98%. Pablo y tú sois la excepción. Somos el 50% del programa. Y por terminar, utilizar soluciones de seguridad que integran inteligencia artificial para detectar fraude, phishing. Hay muchas tecnologías en este momento que son novedosas y que ayudan a los usuarios a tener una vida digital un pelín más tranquila. Nada es tranquilo en este momento, pero un poquito más. Un poquito más. Bueno, hoy no hemos querido ni mucho menos meteros miedo, ni por supuesto encontrar la solución al debate sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, pero sí que hemos querido sentar las bases de que es necesario que forméis parte activa, ¿no?, del control del desarrollo de la inteligencia artificial a través de vuestros datos, pues para que, bueno, pues en el futuro esa dependencia que seguro que todos vamos a tener, por lo menos la sigamos controlando y no la controle precisamente una inteligencia artificial. Hoy ha sido el tema de nuestra charla con Hervé Lambert, al que le agradecemos como siempre que haya sido, pues eso, lo decíamos al principio, tan didáctico como siempre. Hervé, muchas gracias, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues yo creo que se abre un escenario absolutamente fascinante, ¿no?, en todos los sentidos, Pablo, Mónica, con respecto al uso de la inteligencia artificial. Lo que decía Hervé, ¿no?, al final dice, ¿y si quiero ser tres personas, ¿no?, tres identidades, ¿no? Yo creo que el escenario, ¿os acordáis, ¿no?, cuando en este programa empezamos a hablar de los perímetros de ciberseguridad, que hay que protegerlos? Luego pues pasaron los meses y los años y se decía que ese perímetro ya había desaparecido, ¿no? La superficie de exposición también había desaparecido. Luego pues pasamos hablando de la nube, ¿no?, y de esos escenarios, y hoy hablamos de tres identidades distintas, tanto de atacantes como de personas, ¿no? Con todo lo que conlleva en ingeniería social, en ciberestafas. No sé, yo creo que esto es, vamos, ni la milésima parte de lo que está por desarrollarse, ojo, en el corto plazo. Tengo esa sensación cuando hablamos de este tema. Mónica, ¿qué te parece? Sin lugar a dudas. Y además, como dices, yo creo que es la clave, Edu, el corto plazo, ¿no? Porque ya sea en el ámbito de la ciberseguridad o en el ámbito más privado, más personal, ¿no?, del uso que vamos a hacer de esta tecnología, no sabemos lo que nos va a deparar el futuro, pero si miramos el presente, desde luego que estamos viendo que están cambiando ya muchas cosas, y yo creo que una de las claves es todo lo que está envolviendo a los datos, que es lo que más va a evolucionar, sin duda. Pablo. Pues yo creo que hace 2 años y medio sufrimos un shock cuando vimos los primeros modelos del ChatGPT,
y hasta dónde podían llegar. Y la verdad es que yo creo que estamos en un punto que en ese momento, hace 2 años y medio, ni nos imaginábamos a dónde podía llegar. Las cosas que estamos viendo ahora, que hacen las inteligencias artificiales, los procesos de razonamiento, cómo te crean imágenes, vídeos, cómo analizan lo que les das y son capaces de darte una respuesta analizada, incluso correcta. Esas famosas alucinaciones que tenían, yo creo que cada vez se les van corrigiendo más, hace que tengamos que estar sobre todo muy pendientes, muy en guardia, tanto en el mundo de la ciberseguridad, por tener cuidado qué datos compartimos con estas plataformas, lo que hablábamos igual que en redes sociales, pues ahora en las inteligencias artificiales también hay que tenerlo en cuenta, cuidado qué información compartimos y sobre todo estar muy pendientes porque yo creo que la revolución en la que estamos inmersos es muy, muy fuerte y no somos conscientes o todavía no nos atrevemos a ver hasta dónde nos puede llevar. Yo creo que hay muchos casos de uso que no estamos todavía ni remotamente cerca de dónde nos puede llegar a llevar la inteligencia artificial. Oye, Pablo, tú lo decíamos al principio, pero te hemos pillado con la conexión mala, que en tu día a día de Vapasec entiendo que estás pues ya hablando de inteligencia artificial, ¿no? Entre otras cosas, y como eres tú quien está sobre el terreno, ¿no? De manera activa a través de tu compañía, securizando entornos, securizando compañías, ¿te atreves a definir un escenario a imaginar, ¿eh? Antes hablábamos de Asimov, ¿no? Imagínate un escenario de corto plazo con la inteligencia artificial, ¿de qué escenario ahora mismo inimaginable podríamos tener como real dentro de pocos meses en materia de ciberseguridad de Mm. inteligencia artificial? Venga, atrévete a imaginar. Pues me atrevo a imaginar, porque además es una de las cosas que me está pidiendo uno de los clientes de la PASEC, el analizar y ver dónde podemos estar. Y te voy a hablar de cosas reales que ya hay a día de hoy con inteligencia artificial y que yo creo que antes no eran imaginables. Y es que puedes hablar con una tecnología de seguridad y preguntarle por qué es lo que ha pasado, que te lo explique, que te lo razone, que te dé mm, tips o elementos que deberías hacer para corregirlo, que te escriba incluso muchas veces. Una de las dificultades a la hora de gestionar la tecnología es establecer la configuración para que sea segura, pues a día de hoy esa configuración segura en algunos escenarios o en muchos escenarios ya los puedes, en algunas herramientas ya lo puedes establecer directamente hablando con la máquina en lenguaje natural. Es decir, oye, que quiero que me bloquees las conexiones maliciosas que detectes. Pues la inteligencia artificial incorporada en estos productos de seguridad analiza lo que le has pedido y muchas veces pues te pregunta, oye, voy a desplegar esta regla, ¿quieres que la despliegue? O en caso directamente ya la despliega y te puede funcionar. Por supuesto, la parte de defensa activa. Escucha, Pablo, perdona. Yo Dime. también puedo decirle, oye, búscame las vulnerabilidades de esta empresa de ahí enfrente, a mi inteligencia artificial Es mala, que lleva antifaz. Sí, no, mala y buena. O sea, porque es que eso es otro hecho también. O sea, leía este fin de semana un post en el que hablaba de cómo las inteligencias artificiales, incluso hace un mes lo veía en una de las principales plataformas de hacking, como es Hack the Box, en la que hablaba cómo los típicos concursos, los CTFs que se hacen en conferencias o que se hacen también en estas plataformas, que son concursos de habilidades de hacking, las inteligencias artificiales estaban ya en el top 10 muy tranquilamente, es decir, estaban entre el top 10 de 500, 600 participantes, pues había muchos robots de inteligencia artificial que eran capaces de resolver prácticamente todos los retos. Hay algunos que todavía son un poco de idea feliz o de tener mucha experiencia dentro del mundo de ciber y hacking, pero el resto de ejercicios que son más sistematizados, que aprovechan una vulnerabilidad o algo concreto, ya lo estaban haciendo, incluso relacionando 2 o 3 vulnerabilidades. O sea que es que en ese punto yo creo que ya estamos. O sea, el que ahora le puedas decir a tu inteligencia artificial, escanéame este dominio y búscame vulnerabilidades sobre ello, es algo que yo llevo trabajando y hablando sobre ello desde hace 2 años o un año y medio. En la ruta con este año no, en la anterior ya estuve hablando sobre ello y creo que es un escenario en el que ahora estamos muy, muy cerca de que sea real. ¿Vale? Entonces, creo que yo creo que además es un shock muy fuerte para el tema del mercado laboral, ¿vale? Yo creo que aquí va a haber una reflexión muy importante tanto por parte de las empresas proveedoras como clientes de tecnología y de equipos. Toda la tecnología, no solo programación, bases de datos, etcétera, todo eso está afectado por la inteligencia artificial, pero la ciberseguridad también no se va a salvar de toda esta Jolín, revolución.
Mónica, ¿qué te parece? Me parece alucinante, que sea la que ya lidere pues esas victorias, ¿no? En las competiciones sobre hacking y las posibilidades que tiene, ¿no? De autoaprendizaje, de procesamiento de datos, el bug bounty, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con él? Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que están ahora mismo sobre la mesa y que deben ser analizadas vamos, con razonabilidad, pero también con un poquito de rapidez, ¿no? Sí, fijaos, es que es verdad que ahora nos sorprendemos de todo lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial, pero el otro día precisamente que me estaba preparando también una charla, bueno, para una presentación, es que estaba repasando datos y es que en 2011, ¿no? Fue cuando Watson de IBM ganó un concurso de televisión, una inteligencia artificial, ¿no? Estamos hablando de que los inicios de la inteligencia artificial tienen ya décadas, ¿no? Y ahora nos sorprendemos de otras cosas que hacen, porque es verdad que hemos dejado pasar como un tiempo, ¿no? Desde aquellos inicios de esos hitos que estaban haciendo los primeros modelos o sistemas basados en inteligencia artificial, y ahora nos sorprendemos de todo lo que es capaz de hacer, porque realmente le vemos, yo creo que mucha más implicación, mucha más aplicabilidad en nuestro día a día real, ¿no? Y en el caso que nos estaba diciendo Pablo, pues en el día a día de la ciberseguridad, pues de cosas que hasta ahora no se estaba aplicando, pero vemos que va a cambiar, va a dar un giro de 360 grados en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que ahora estamos abriendo más los ojos y lo estamos utilizando, y eso también hace que cambie nuestra perspectiva. Bueno, pues es que mira, un pequeño Pablo, 10 segundos. Muy rápido. Uno de nuestros compañeros de RouterCon, que es Lucas Varela, presentó en las ediciones de las jornadas STIC de Panamá cómo con inteligencia artificial había programado un sistema capaz de generar reglas Yara para defender a sus clientes y a sus empresas. O sea, es que es bárbara la revolución que estamos viendo. Pues trataremos, en la medida de la velocidad que tenga, de contarla cada semana aquí, entre otras cosas, en el Cyber After Work. Con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que siempre es un gusto escucharles. Chicos, nos vemos la próxima semana. Allí estaremos. Hasta la próxima. Venga, nos despedimos. Mañana volvemos. Le damos las gracias a Juan de Cañadas, que gestionó el programa técnicamente, y volvemos a las 19 horas de mañana martes en Capital Radio. Adiós. Adiós.